Muy buenos días, colegas. El presente video pretende analizar un hecho histórico que ha suscitado la rabia, el odio de las burocracias sindicales y hay algún sector de la prensa que pretende atacar al magisterio. Este hecho histórico no es más que la legalización de la Federación Nacional de Trabajadores de la Educación Peruana, la FENATE Perú, organismo gremial que venía actuando desde el 2017, fruto de la huelga histórica del 2017, en la que el magisterio rompió no solamente con la política educativa del gobierno, la cual demandó cambios, sino fundamentalmente con la burocracia sindical ligada al SUTEF, que durante los últimos años traicionó huelgas, entregó pliegos, todo esto en defensa de sus privilegios burocráticos y sus intereses económicos ligados fundamentalmente al manejo de la cuota sindical, los subcafaes y principalmente la derrama magisterial. Este proceso, que hoy se cristaliza en esta resolución que emana del Ministerio de Trabajo, cierra un proceso de lucha del magisterio que se expresó en las campañas de desafiliación y en la creación de sendos sindicatos en varias regiones del Perú: CITER, SUTER, SUTEBA, Sigma, y los sectores del SUTEF que venían de la vieja data del 2003 con la organización del CONARE. Es decir, no se cristaliza un hecho de hace una semana, se cristaliza una lucha que en los últimos 4 años ha enfrentado dos procesos. Uno, los ataques constantes de la burocracia de Patria Roja por cerrar este proceso de reorganización y del gobierno de PPK en particular, que incluso cuando se garantizó una primera resolución como la que están ustedes viendo en pantalla, ¿no es cierto?, se anuló por pedido y presión de la burocracia sindical. Hoy expresamos que este sindicato ha conseguido después de 4 años su legalidad por segunda vez, no por primera vez, por segunda vez, con un expediente presentado la quincena de julio que ha sido resuelta en el gobierno anterior al de Pedro y que ahora, el día 30, se emite la resolución correspondiente. Además, es cierto que hemos retrasado este proceso que era el legítimo deseo de los maestros, porque hay sectores dentro de la misma federación ligados a esta unidad que se creó en el 2017 que alentaban la esperanza de retomar el viejo cascarón llamado SUTEF y en defensa de unas siglas que ya no representaban más que un fetichismo sindical, regresar a defender el SUTEF como principio del magisterio. Nosotros hemos creído que el magisterio debía organizarse en esta nueva forma que está tomando porque expresa la necesidad de democratización de los sindicatos y garantiza que haya una variopinta composición de diferentes sectores de maestros que han buscado en los últimos 3 o 4 años garantizar un proceso de unidad que resuelva de una vez por todas las problemáticas y demandas del magisterio. Los ataques que ahora nos lanza la prensa oficialista, sectores de derecha y la burocracia sindical, al intentar incluso ligarnos a Sendero Luminoso y a los sectores radicales del Perú y el país y el escenario político peruano, son completamente falsos. Es cierto que dentro de los agrupamientos que existen dentro de la federación existe el viejo CONARE, que reúne a un conjunto de compañeros que legítimamente desde el 2003, principalmente en la zona sur del Perú, enfrentaron a la burocracia de Patria Roja, ganando conducción y liderazgo en muchos de los sindicatos. Debe haber, supongo, algunos dirigentes desubicados que adhieren a las posiciones ideológicas y políticas del viejo Sendero Luminoso, pero no conocemos de que ninguno de ellos haya tomado armas contra el Estado, ¿no es cierto?, y haya intentado imponer esa visión dentro del sindicato o que ésta represente mayoritariamente la posición del gremio que ahora conformamos. Nosotros particularmente creemos que urge un deslinde con el senderismo como método. Es un agrupamiento político cuyos métodos terroristas y asesinos deben ser juzgados por la clase trabajadora, ¿no es cierto?, principalmente porque sus ataques no solo han sido contra el gobierno y sus actos criminales no solamente han sido contra el Estado, sino también fundamentalmente contra la clase trabajadora y sus organizaciones.
dirigentes sindicales, activistas políticos que no compartían el pensamiento de Sendero, agrupamientos y gremios que se construyeron enfrentando al gobierno y enfrentando a Sendero Luminoso, han sido constantemente atacados. Creemos y esperamos que en un futuro gobierno de los trabajadores, donde el socialismo sea una norma, podamos juzgar los crímenes de Sendero para cobrar los ataques que Sendero Luminoso ha hecho a las organizaciones populares, campesinas, gremiales durante toda su existencia. Entonces, no existe ninguna condescendencia, o existe la misma condescendencia en todo caso que el Estado peruano brinda a quienes hoy en la ideología defienden las posiciones de Sendero, las cuales debemos combatir y deslindar dentro de la federación como lo hacemos en cualquier escenario político. La realidad concreta es que hoy el magisterio consolida un proceso de reorganización que ha dirigido una exitosa huelga en 2017, una huelga en 2018 con todas las limitaciones y que ha persistido a pesar de la persecución gubernamental, de los cientos de miles de maestros sancionados y descontados. La necesidad de legalizar esta federación no expresa más entonces que un proceso de los últimos años de recreación y creación de nuestro sindicato, que hoy obliga al gobierno a discutir y a concretar soluciones para el magisterio, que hoy consolida una nueva realidad sindical en la que va a haber una federación mayoritaria de maestros que exigen la necesidad de que se atienda su pliego y que el gobierno de Pedro Castillo y los subsiguientes gobiernos puedan expresar en soluciones concretas al magisterio. ¿Qué tarea nos presenta hoy en día esta legalidad? Creemos que las principales tareas debían ser las siguientes. La primera, la más obvia, hay que consolidar los organismos de base. Llamamos a todos los maestros que todavía no se han afiliado a los CITERS y a los SUTER, a los diversos sindicatos regionales que adhieren a la federación, a hacerlo inmediatamente. Creemos que hay que lanzar una gran campaña de afiliación. Hay la necesidad de romper el cerco de Patria Roja que impide que nuestros hermanos que tienen el nombre de SUTEP puedan ingresar a la federación. Demandamos de la autoridad de trabajo que garantice que los compañeros que se desafilian del SUTEP, incluyendo los gremios regionales, conservando legítimamente su nombre, puedan ingresar a nuestra federación, que es la Federación de la Unidad, que ya expresa que las 25 regiones estemos unidas. La segunda tarea tiene que ser la de devolver la democracia a la base, convocando elecciones y asambleas donde un maestro es un voto, donde en discusión democrática, sin imposición de ninguna dirigencia, se tenga que actualizar nuestro pliego de reclamos, nuestros principios y nuestras normas, y avanzar hacia un congreso pedagógico que plantee una salida alternativa al modelo de educación del Perú. Esto es fundamental como tareas porque necesitamos prepararnos para lo que va a ser el siguiente paso, que es el relacionamiento que tenemos que tener con el gobierno del colega y compañero nuestro de luchas, Pedro Castillo. Lo primero que creemos que hay que tener claridad en este relacionamiento es seguir lo que ha votado el último Congreso y la última Asamblea de la Federación. Mantener nuestra independencia política y sindical del gobierno y tener claridad de que a pesar de que un colega nuestro principal dirigente es presidente, nosotros no somos parte del gobierno. Este gobierno no es nuestro gobierno. Como ya se ha demostrado en los últimos días, el gobierno del colega Pedro Castillo expresa las presiones también de otros sectores que, como Perú Libre, buscan claramente posesionarse sus necesidades de repartija de puestos, de sectores de poder, de cómo se reparten la torta, pero no se sustentan en la movilización organizada de las masas. Los compañeros de Perú Libre alientan que es posible transformar el Perú en el marco constitucional, en el marco de la disputa congresal y en el marco de la actuación política. Nosotros creemos y seguimos creyendo que va a ser en las luchas y en la movilización organizada en la que vamos a encontrar solución a nuestro pliego de reclamos. Esto implica abandonar a compañero Pedro, esto implica negarse y apoyar al gobierno de cambio que supuestamente está subiendo. Creemos que no, creemos que como sindicato y gremio también tenemos la tarea de defender la democracia,
de los ataques golpistas que puedan venir de la derecha. Creemos que hay la necesidad de exigir y profundizar los cambios que estamos consiguiendo y de continuar la movilización contra aquellos sectores que hoy pretenden negar el derecho a que el colega y amigo Pedro Castillo gobierne y aplique el plan que él ha prometido. Pero los trabajadores tenemos que ir más allá. Los trabajadores tenemos que ir a conquistar nuestras demandas. Es decir, por ejemplo, exigir ya al ministro de Educación, colega nuestro, el compañero Cadillo, a que instale una mesa de diálogo donde empecemos a discutir el pliego y exigencias del maestro y los pasos concretos que concreticen, valga la redundancia, qué va a hacer la emergencia educativa. ¿Cómo se va a dar esta emergencia educativa? Y cómo esa emergencia educativa se corresponde con la necesaria reforma educativa y el cambio a fondo en lo administrativo, pedagógico y presupuestal del Ministerio de Educación, de tal manera que pongamos la educación al servicio de la población y inauguremos el próximo año con un reinicio de clases una nueva educación con un plan curricular que sea concretizado en cada región, contextualizado por los maestros, trabajado desde la base, con garantías sanitarias en los colegios, con infraestructura renovada que permita incluso reactivar la economía construyendo colegios, que se concretice en la dignificación del maestro a través de un mejor salario, el pago de la deuda social. ¿Cómo se va a hacer? ¿Cómo se va a explicar estos 1.000 millones que el gobierno de Pedro Castillo ha prometido para el sector de educación? ¿Cómo avanzamos a que los maestros tengan garantizada conectividad, los alumnos tengan garantizado el internet y que podamos educar con materiales adecuados a cada zona? Creemos que es el momento en que la nueva federación, su dirigencia y sus bases instalen ya y exijan al gobierno de Pedro Castillo y al ministro de Educación, señor Cadillo, que se instale y reconozca el derecho que tenemos los maestros desde nuestra federación a discutir una salida distinta a la que nos plantea el gobierno saliente, que nos ha dejado una serie de bombas. Una de ellas, por ejemplo, suponemos que el señor Cadillo va a dejar sin efecto, que es el anuncio de que 3.000 colegios de zonas rurales y urbanas van a intentarse abrir a partir del 9 de agosto. Esto sería criminal, porque todavía no se ha acabado lo fundamental, que es las vacunas. Le tomamos la palabra al colega Pedro. Vamos, Pedro, a garantizar que los maestros y los estudiantes se vacunen antes de diciembre. Y en ese periodo de agosto a febrero tengamos 6 meses para convocar a las mentes más expertas, a los gremios, a los profesores, a los padres de familia y construir en cada región, en cada pueblo, currículums contextualizados y garantizar una gran reforma que el próximo año, vuelvo a repetir, garantice iniciar el año académico en una educación distinta a la que tenemos ahora y a la que tuvimos en la prepandemia. Regresar y perder este tiempo sin haber hecho grandes transformaciones sería una locura. Eso sería volver a la estafa de la escuela prepandemia. Y creemos que el rol del sindicato y la federación, hoy legalizados, tiene que ser la de garantizar que se profundicen, se solucionen las demandas del magisterio y se garantice una educación gratuita y de calidad para toda la población del Perú, en la cual no haya distinciones, sino más que las necesidades académicas. Esos son los pasos que creemos que debemos hacer y ese es el rol que debe jugar la Federación Nacional de Trabajadores de la Educación Peruana, que hoy expresa a la mayoría del magisterio que se ha reorganizado desde la huelga de 2017 y que en las calles y con su lucha va conquistando incluso que uno de sus principales miembros llegue a presidente. Esta contradicción dialéctica de tener a nuestro principal dirigente como presidente y nuestra necesidad de seguir organizándonos en la demanda de nuestros derechos, creo que se va a concretar en mantener nuestra independencia sindical y fortalecer nuestro gremio ante los ataques de la derecha, de la burocracia del SUTEF y principalmente cambiando de método y rompiendo con el método burocrático y garantizándole la democracia a la base donde un maestro es un voto. Por ahí va la salida, creo yo, y hay la necesidad de iniciar este gran debate en el marco de la federación y el sindicato. Finalmente, queríamos aprovechar para los amigos de Iquitos, donde está el CITER Loreto, gremio al que pertenezco, a todos los padres de familia y estudiantes. Vamos a iniciar con la Asociación Educativa Guaymacu
un ciclo de reforzamiento estudiantil, una pagadita, como le dicen en Iquitos, que se inicia el 16 de agosto. Hay una serie de cursos y reforzamientos en matemática, comunicación, CTA. La idea es que los chicos puedan ir más allá de la escuela y renovar los aprendizajes. Entonces, a todos los padres de familia los invitamos a inscribirlos en el ciclo de reforzamiento de la Asociación Educativa Huaymacu, que empieza este 16. Está dirigido a estudiantes de primaria y secundaria. Pueden comunicarse al teléfono 507509 en la ciudad de Iquitos o ir a la oficina de la asociación en Napo 1500. Muy bien, muchísimas gracias. Espero que el debate esté abierto y podamos seguir discutiendo sobre qué implica la federación y qué implica el gobierno de Pedro Castillo. Un gusto, colegas. Muchas gracias.